Noticias en la televisión pública argentina. Acaba de concluir la reunión de gabinete ampliada. Está hablando en estos momentos conferencia de Marcos Peña, jefe de gabinete. Así vamos arrancando. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad, una versión publicada esta mañana por un medio gráfico decía de una pedido de reunión de la ministra Theresa May para el presidente. Si esto es así, y si es así, ¿cuál es la idea del presidente? Sí, correcto. En el marco de la reunión de G20, en el que estamos partiendo mañana para Hamburgo, el presidente va a tener varias reuniones bilaterales con el presidente Macron de Francia, con la primera ministra también del Reino Unido, con Theresa May, entre otras reuniones que también van a confirmarse en las próximas horas. Y bueno, creemos que es parte de lo que ocurre en las reuniones de G20, donde se aprovecha para poder tener las reuniones bilaterales con distintos líderes del mundo. En el marco específico de la relación con el Reino Unido, venimos trabajando en tratar de lograr restablecer una relación que, independientemente de la diferencia que tenemos en el tema de las Islas Malvinas, podamos aprovechar para estrechar lazos de cooperación, inversión y trabajo en conjunto. Sí, Pablo Gagliano, de Radio Continental. Quería hacerle primero una consulta con respecto al dólar. Ayer cerró en 17 pesos, sabemos que el Banco Central es independiente, pero de todos modos, si el gobierno está de acuerdo con que siga esta evolución de suba del dólar o no, y después algún concepto suyo con respecto a lo que ocurrió ayer con María Eugenia Vidal, porque parece ser que cada vez hay más seguridad, tanto con el presidente como con María Eugenia Vidal, pero ocurren este tipo de hechos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, respecto al dólar, como ustedes saben, desde el 10 de diciembre tenemos un mercado de tipo de cambio flotante, cual es muy importante porque justamente le da flexibilidad a la moneda frente a las distintas variaciones que pueden ir ocurriendo. Obviamente hay distintas visiones y presiones, aquellos que creen que el dólar está atrasado y que para fomentar la producción y la exportación y la competitividad de nuestras economías tiene que dejar que suba, otros que creen que no, que es mejor. Pero eso justamente lo que se va dando es en un equilibrio donde el Banco Central va monitoreando y acompañando los distintos procesos. Si vemos en lo que eran las proyecciones presupuestarias para este año, esta suba era algo previsible y posible, y creemos que se está desempeñando en un contexto de mucha tranquilidad y normalidad. Los argentinos ya no están pendientes permanentemente de lo que está pasando con el cambio porque hay justamente esta flexibilidad necesaria. Por otro lado, esto también destierra todo el discurso sobre las bicicletas financieras u otras cuestiones, porque justamente en la Argentina hoy no hay seguro de cambio y la posibilidad de especular con una especie de estabilidad permanente del tipo de cambio puede generar que estas variaciones quede descolocado. Respecto al tema de la seguridad, por supuesto que miramos siempre con mucha atención, en particular el equipo de María Eugenia en la provincia lo hace con ella para cuidarla, lo mismo para el presidente, y siempre va a haber que estar atento y ser cuidadosos en estas situaciones, pero al mismo tiempo tener claro que ninguno de ellos, ni el presidente ni María Eugenia, Horacio en la ciudad, pretende dejar de tener esa cercanía que también es parte de la gestión y es parte de la forma en la que concebimos la tarea de gobernar. Con lo cual podemos dar tranquilidad, pero al mismo tiempo, obviamente, saber que hay un equipo que está trabajando para que estos hechos no sucedan. Ministro de la agencia DIN, Cristian Camblor, se habla de una serie de medidas para después de las elecciones, las cuales serían más claras si gana el oficialismo. Quería saber si esto configura un ajuste. La Argentina, después de las elecciones, necesita seguir creciendo. Eso es lo que nos hemos trazado como objetivo y estamos convencidos que el año próximo la Argentina va a crecer más aún de lo que va a crecer este año, con lo cual no viene un ajuste, y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. Mi nombre es Gustavo Abugarab, FM Andina de Mendoza. Señor jefe de gabinete, durante muchos años Argentina tuvo que ver con las variables económicas con distintas opiniones. Luego hubo un cambio de esta administración y se observan esas mismas variables de otra manera.
Yo le hago la pregunta también como una reflexión. Si estamos viendo la economía, todos los argentinos, mes a mes es una cosa, día a día es otra, hora a hora es también, minuto a minuto. Digo yo, en cuanto a toda esta pelea de las declaraciones del presidente, la oposición, los números que tiene la prensa, si no podríamos bajar la secuencia de informar y de debatir sobre los datos de la realidad, si estamos tan cerca de ella, creo que siempre vamos a tener una impresión que no va a ser muy exacta. Entonces, la pregunta implica también una reflexión hacia todos los sectores de que esto se logre. ¿Le parece a usted? En primer lugar, este gobierno planteó la necesidad de poner la verdad sobre la mesa y que el Estado deje de mentir, que haya un debate sobre las estadísticas públicas confiables y transparentes, y de esa manera se trabajó con la estadística de la pobreza, con la evaluación educativa, con la inflación, con el crecimiento, con las estadísticas de inseguridad o con las estadísticas de drogas, como fue la semana pasada. Y eso justamente nos da la libertad para poder decir, bueno, este es el lugar de donde arrancamos y este es el objetivo hacia donde vamos. Con lo cual, siempre en lo económico hay dos niveles de discusión. Una discusión más macro, una discusión que hace a la sanidad o el rumbo de la economía, y una discusión más micro que tiene que ver con el bolsillo de cada argentino y con la situación que se vive. Y lo importante es entender que ambas cosas estén en la misma dirección, entender que tenemos enormes desafíos todavía, pero al mismo tiempo que nos tiene que llenar de confianza y de esperanza que el rumbo que habíamos trazado, primero para evitar una gran crisis y segundo para empezar a crecer, están en marcha. Y de esa manera, como estamos viendo hoy, algunos indicadores muy valiosos en materia de crédito, que ha batido récords, en materia de crédito hipotecario, en materia de crédito en general, lo que vemos en la venta, patentamiento de automóviles, lo que vemos en materia de recaudación. Lo que estamos viendo es no un paraíso de un día para el otro, pero sí de que el rumbo va en la dirección correcta y eso nos hace renovar la confianza en el camino que estamos tomando. Silvia Mercado de Infobae, ¿qué tal, jefe de gabinete? Le quiero preguntar sobre lo que dijo la CGT ayer a raíz de la intervención que el juez Martínez de Giorgi hizo sobre el sindicato de canillitas y el procesamiento Omar Plaini. La CGT habla de persecución, que hay una persecución política y gremial. Incluso la CGT empieza a decir que hay una decisión de parte del Gobierno Nacional de cambiar, destruir, en realidad dicen, el modelo sindical peronista. En primer lugar, la enorme valoración que siempre hemos hecho a todo lo que puede ser la representación sindical y obrera para una discusión de una Argentina que necesita esa pata fuerte, bien desarrollada, y que sea parte de una mesa de trabajo con el sector empresarial y con el gobierno para ver cómo mejorar las condiciones del empleo en la Argentina, cómo generar millones de puestos de trabajo, cómo mejorar la productividad, la competitividad, cómo integrar a aquellos trabajadores que están en la informalidad. En segundo lugar, y no tenemos ningún tipo de relación entre una cosa y otra, creemos en un Poder Judicial independiente, y lo hemos dicho hasta el hartazgo y lo seguiremos diciendo. Y al igual que el gobierno, todas las causas que nos han muchas veces inventado y se han ido cayendo con el tiempo, o en otros casos investigaciones que algún juez o un fiscal mande, todos tenemos que estar disponibles ante la justicia para poder explicar con transparencia, sin atacar a nadie, qué es lo que se lo acusa. Entonces creo que de la misma manera que nosotros y todos los sectores de la Argentina tenemos que estar disponibles para la justicia y para cumplir la ley, lo tienen que hacer también los sectores sindicales.
¿Qué tal, ministro? Buenos días. Paula Marusic para Radio del Plata. Hace unos minutos nada más estaban los trabajadores de PepsiCo nuevamente cortando 9 de julio y la avenida Corrientes. Días atrás el presidente Mauricio Macri prometía que van a crear millones de puestos de trabajo. El ministro de Trabajo avala el cierre de la planta de PepsiCo. Preguntarle en qué camino se construyen esos millones de puestos de trabajo, cómo van a hacer para lograrlo y si es un objetivo viable de acá a los próximos meses, años. No, en meses no se construyen millones de puestos de trabajo, menos después de muchos años de estancamiento y de precarización laboral como hemos tenido en la Argentina. La Argentina tiene un enorme problema en su mercado laboral, lo hemos planteado desde el primer día, y los millones de puestos de trabajo se generan en el mediano y largo plazo con reglas de juego, con instituciones, integrándonos al mundo, generando más y mejor capacitación para todos los trabajadores, generando oportunidades en cada rincón del país. Y claramente en los casos donde pueda haber conflictividad laboral, lo que hay es un Estado presente. El Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial de ese tipo. Lo que sí puede generar son instancias de diálogo, puede generar herramientas como pueden ser los repro u otras herramientas que se han puesto a disposición para reconvertir esos puestos de trabajo, puede acercar oportunidades en otros lugares. Y eso es lo que se viene haciendo. Y en este año y medio de transición, de desafíos que hemos tenido, hemos visto cómo ha habido muy poca conflictividad laboral pese a esa recesión que tuvimos el año pasado. E incluso algunas situaciones que hace un año podríamos haber estado hablando, como la falta de puestos de trabajo o la destrucción de puestos de trabajo en el mercado de la construcción. Hoy vemos cómo después de 18 meses hay más de 400.000 empleados de vuelta en la construcción, o vemos cómo la industria automotriz está creciendo de vuelta, incorporando trabajadores, y esas cosas son las que nos permiten saber que estamos terminando esta transición y empezando a recorrer el camino para generar mucho puesto de trabajo. Ministro, aquí buen día, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, preguntarle por el aumento de la nafta que se convalidó en las últimas horas, si esto creen que va a conspirar contra la meta de reducción de la inflación por la que viene trabajando el gobierno, y segundo y puntualmente, si el aumento de la nafta se va a trasladar al precio del boleto de transporte público o si se van a aumentar los subsidios a las empresas o si las propias empresas deberán absorber el impacto de este aumento. Bien, el aumento de la nafta tiene que ver con una política también gradual, que es también la posibilidad de preservar y cuidar justamente los puestos de trabajo que generan la industria petrolera en la Argentina y que en un camino de convergencia hacia precios internacionales que ha determinado el Ministerio de Energía junto a los sindicatos y las empresas que comercializan la nafta, genera esta posibilidad de que cada 3 meses se pueda revisar el precio en base a una fórmula transparente que tiene que ver con el tipo de cambio y tiene que ver con otras variables. Lo que creemos es que en este año va a acompañar la inflación. Esperemos que en los próximos meses eso se consolide y así como hace 3 meses el gasoil en particular había bajado, puede haber esas fluctuaciones. Y confiamos en que el camino de reducción de la inflación está consolidado y está bien, y creemos que eso se va a ir viendo mes a mes, lo cual no quita que obviamente esta transformación cultural de sacar la inflación de la ecuación de nuestra economía es también un proceso gradual que nos lleva al objetivo que en el 2019 tengamos un dígito de inflación y ratificamos esa meta. Respecto a la política de transporte, no hay un cambio previsto en ese sentido y obviamente parte de las ecuaciones que se trabajan a nivel del Ministerio de Transporte se verá cómo se va compensando las distintas variaciones del precio, recordando también lo que te decía, que en el último trimestre había bajado el gasoil, con lo cual eso se termina generando en una ecuación común. Ministro, buen día. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Le quería consultar sobre las PASO. Usted la semana pasada dijo que el gobierno creía o veía conveniente rediscutir el tema de las PASO, si eso va a quedar para después de las elecciones. Y por otro lado, le quería consultar si está conforme el gobierno con el combate de los piquetes que está llevando a cabo el gobierno porteño, teniendo en cuenta que hoy se volvió a producir un corte y que más cercano a la campaña uno entiende que probablemente se multipliquen. Gracias.
Gracias. Empezando por la segunda, sí estamos conformes y trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, entendiendo, como hemos dicho siempre, que cada situación es una situación puntual. Hoy, en el caso de hoy, había una instancia de diálogo que terminó en que se levantara rápidamente para generar una reunión. Pero está claro, como se mostró el otro día en la 9 de julio, que va a haber una reducida tolerancia a situaciones como encapuchados, como palos, como violencia, porque lo que tenemos que ir es gradualmente consolidando este cuidado del espacio público, el respeto a la convivencia y la ley, y en eso confiamos mucho en cómo viene trabajando el gobierno de la ciudad. Respecto al primer tema, lo que está claro es que este experimento único en el mundo, porque no existen las PASO en otro lugar con estas características, en el contexto actual de una elección parlamentaria donde la gran mayoría de las fuerzas políticas no van a una primaria, parecería de mínima, redundante, y al mismo tiempo complica todo el alargar los periodos electorales, ¿no? En una Argentina que necesita poner foco en el trabajo y poner foco en la recuperación en la que estamos. Lo que está claro es que también es que hay una ley y en todo caso ese proceso está en marcha. No nos corresponde a nosotros poder revisarlo en esta instancia. Buen día, Federico Tártara, Red 92 y Diario de La Plata. También una pregunta que tiene que ver con las elecciones. Hace poco se conoció que la empresa Indra va a ser la encargada del escrutinio provisorio. Esto se hizo a través de una contratación, a través del Correo Argentino, una contratación privada y no una licitación pública como se venía haciendo. ¿Por qué se hizo de esta manera? Y después también la preocupación que existe desde la Cámara Nacional Electoral. Desde enero vienen realizando planteos en torno a la transparencia. Han mantenido reuniones también con Lorenzetti y ellos dicen que el Gobierno Nacional no les ha dado ningún tipo de respuesta en este sentido, a poco de las elecciones. Leo textualmente lo que dijeron a través de un comunicado. Hay una preocupación generalizada por la falta de control judicial en el escrutinio provisorio que llevará adelante el Ministerio del Interior. Primero, la transparencia del comicio está garantizada en el marco de las normativas que tenemos que modificar, que vienen hace rato siendo obsoletas en la Argentina y lo hemos planteado, y la reforma política que pequeños sectores del kirchnerismo en el Senado han bloqueado nos permitiría votar con boleta única electrónica en todo el país, como en la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos. Sin duda ese es el futuro que va a ayudar a hacer un comicio más transparente aún, al igual que las reformas que se tienen que hacer para eliminar las colectoras y otros mecanismos que se usan en varias provincias para generar menos transparencia. Se viene trabajando y dialogando con la justicia electoral en este sentido, y tanto la situación de Indra como del cómo se está organizando el comicio es muy similar a cómo fue en el 2015, donde no hubo reportes mayores de inconvenientes ni de otras cuestiones. Última pregunta. Sí, buenos días, Liliana Calderón, de la Agencia de Noticias Argentinas. Peña, lo quería consultar sobre dos temas puntuales que tienen que ver con el área social, que es con los planes Progresar para los estudiantes y también sobre las pensiones, porque es como que falta la información puntual para la sociedad, para quienes, digamos, lo deberían seguir cobrando y por estos días no lo están haciendo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? En primer lugar, está garantizadas las pensiones para las personas con discapacidad que las tienen actualmente. Fueron restituidas las pensiones que habían sido cortadas, salvo cuestiones muy puntuales, que está abierta una línea telefónica para recibir los reclamos. Se han recibido muy pocos reclamos en el Ministerio de Desarrollo Social y estamos abiertos y siempre les planteamos a la sociedad y a los sectores que están afectados por estas situaciones que justamente puedan llamar, puedan acercarse hacia el gobierno, hacia las distintas áreas para poder plantear sus inquietudes. Está claro que es un sistema que requiere mucho mayor transparencia de lo que ha tenido y que requiere también una capacidad que se ha ido fortaleciendo del Estado para poder llegar a la comunicación directa con cada uno de los beneficiarios. En cuanto al caso de Progresar, hubo un pequeño grupo que hubo un problema de comunicación entre el Ministerio de Educación, las universidades, el ANSES respecto a los certificados de estudio, pero también ya fue normalizado y también podemos dar tranquilidad de que no hay ningún recorte de planes ni ninguna política en ese sentido.
Se han normalizado, ya se han pagado muchas. De vuelta pueden hablar, si no, con ANSES o Desarrollo Social. Muchas gracias. Gracias.